Hola a todos, hoy vengo a hablaros de un método para estudiar que es realmente efectivo y hasta divertido. Ya sé que muchos me diréis que bueno, que divertido eso de estudiar. Bueno, pues puede ser realmente todo lo que hagáis divertido, que penséis que se queda muchísimo mejor. Cualquier método de aprendizaje que utilicéis que os parezca divertido hará que sea un aprendizaje mucho más eficaz. Este método realmente en lo que se basa es para que los conocimientos que adquieras pasen de la memoria de corto plazo a la memoria de largo plazo. Y para ello necesitarás 4 cajas. Y cuando digo 4 cajas, verás que las 4 cajas, si te ocupan mucho espacio en casa, las puedes cambiar a lo mejor en un clasificador por zonas del clasificador o lo que sea. O sea, es decir, ahora yo te explico el método y si quieres tú luego puedes adaptarlo. Para ello tendrás que dividir el contenido que tienes que estudiar en fichas, de manera que, por ejemplo, una lección la puedes dividir si tienes preguntas muy cortitas que puedan caber en fichas, pues cada lección la puedes dividir en fichas. O, por ejemplo, si estás estudiando oposiciones, pues a lo mejor tienes que estudiarte la Constitución, pues cada una de las fichas a lo mejor podría ser el artículo ese en concreto de la Constitución que necesitas, etcétera, etcétera. Es decir, que o puede ser, por ejemplo, el método de pregunta y por la parte de atrás respuesta. O sea, es decir, que luego este método lo puedes ir adaptando. De manera que lo que vas a hacer es aprovechar el tiempo, porque lo que vas a intentar reforzar es de alguna manera el que no se te olviden las cosas, o que solo estudies o repases las cosas que realmente no tengas aprendidas, porque muchas veces cuando nos ponemos a repasar, si repasamos en exceso, el problema es que al final nos aburrimos y hay materias que las coges más fácilmente que otras, y entonces es una manera de detectar lo que no tienes que repasar y lo que sí tienes que repasar para que no entre dentro de la curva del olvido y pase al olvido. Es decir, para que consigas que pase de una memoria de corto plazo a una memoria de largo plazo. Bueno, entonces divides el contenido de lo que tengas que estudiar, lo divides en fichas y esas fichas las metes en la primera caja. De manera que cuando estudies esas fichas y te sepas ese contenido sin ningún tipo de duda, cada uno sabrá cómo se lo sabe. Es decir, hay gente pues que prefiere escribirlo, hay personas que prefieren recordarlo o decirlo en alto, pues para recordar el contenido más fácilmente, lo que sea, el método que tú utilices. Bueno, pues cuando te sepas cada una de esas fichas, pasan de la primera caja a la segunda caja. Y cuando vuelvas otra vez al día siguiente o a los días que tú hayas establecido el repaso a la segunda caja, si esa ficha la recuerdas, pasará a la siguiente y así sucesivamente hasta que llegue a la quinta caja. Y de lo que se trata es que todas las fichas lleguen a la quinta caja. De manera que así solo vas a repasar aquellas fichas que se te olviden. Si tú, por ejemplo, estás y ya van avanzando todas tus fichas y, por ejemplo, las tienes en la tercera caja ya todas, o tienes algunas en la tercera, en la cuarta o en la quinta, pero una de ellas, por ejemplo, de la tercera no te la sabes, tendría que volver otra vez a la primera caja y seguir haciéndolo, pasar de la primera a la segunda, de la segunda a la tercera y así sucesivamente. Esto también tendrías que mezclarlo un poco en función del tiempo que tengas para preparar el examen con los repasos. Es decir, tú tendrías que establecer los repasos. Cada cuánto tiempo miras el contenido de esas fichas que están en cada una de las cajas, y hasta que consigas que todas pasen a la quinta caja, como te he dicho. Y con eso ya tendrías de alguna manera esos contenidos sin lugar a duda, ya los lo habrías pasado de la memoria de corto plazo a la memoria de largo plazo. Si te ha gustado el contenido de este vídeo y quieres recibir más contenidos de este tipo, no se te olvide suscribirte a este canal, darle a like y nos vemos la semana que viene.